Hoy comienzan los diálogos ciudadanos por la reforma educacional. Esto luego de la polémica generada por los dichos del ministro Nicolás Eyzaguirre a propósito de la gratuidad en la enseñanza superior, con límite de 4 años, según lo dijera el domingo. Si bien ayer el titular del Mineduc aseguró que sus palabras fueron malentendidas, hoy en el diario El Mercurio, Carlos Peña asegura que el secretario de Estado sí unió el tema de la gratuidad con la extensión de las carreras, sugiriendo que a partir del 5º año el financiamiento debería correr por parte del alumno. Profundizamos más en toda la polémica en torno a la reforma educacional y en las proyecciones que tiene uno de los pilares del programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Estamos con el miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, el diputado Felipe Cast. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Diputado, ¿cómo interpreta usted lo que está sucediendo en materia de reforma educacional? Han habido señales bien raras, hay harto ruido dentro de la nueva mayoría y ahora la guinda de la torta viene a ser las declaraciones del ministro Eyzaguirre este fin de semana. ¿Qué es lo que está pasando con el proyecto desde su punto de vista? Con la información que tiene usted, además. A ver, lo primero que quiero decir es que esta es una mala noticia para Chile. O sea, no quiero de verdad manifestar mi preocupación por lo que está ocurriendo en una reforma muy importante para Chile, que de verdad debiéramos estar todos festejando el que tengamos una reforma tributaria para una buena reforma. Pero resulta que hoy día estamos a ciegas, no sabemos cómo va a ser la reforma. Ya llevamos más de 4 meses en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, le hemos pedido insistentemente al ministro cuál es el diseño global. No lo tenemos, solamente sabemos una parte, que es lo que tiene que ver con el fin al lucro, el copago, fin a la selección, y la verdad es que encuentro gravísimo que el ministro hoy día esté haciendo una genuflexión a la Confech, que está haciendo una genuflexión a las presiones políticas, que el ministro Peñalillo le quite el piso. Pero esa ha sido una constante, ¿no?, a lo largo de todo el proyecto. Al principio, cuando se reunía con los distintos actores, parecían todos que salían satisfechos de las reuniones. Es que uno esperaba que eso fuese parte de recoger, en el fondo, opiniones. Ya. Y que después de un tiempo, y uno siempre tiene paciencia, porque creo que una tarea muy importante, no es fácil, íbamos a tener un plan claro, con liderazgo, y que íbamos a tratar todos de mejorarlo, pero que íbamos a tener una hoja de ruta. La verdad es que ha sido un nivel de improvisación brutal, y lo más grave es las declaraciones de hoy día de Carlos Peña, donde efectivamente ya no solamente dice que no solamente el ministro se ha equivocado, improvisado, sino que derechamente le dice que ha mentido, o sea, que en el fondo ayer mintió cuando trató de cambiar sus dichos. O sea, el nivel de desesperación de muchos apoderados por la incertidumbre que hay es muy grande, y nosotros en la Comisión de Educación, ayer nos sesionamos 2 veces de hecho, y el martes, después de la semana distrital, citamos al ministro y va a asistir porque realmente la situación no va para más. Diputado, pero cuando usted hace el análisis de la improvisación, de primero estos proyectos, después una ley corta para lo que se supone que no tendría que hacerse en segunda instancia, sino lo primero, ¿no? La educación pública. La calidad de la educación pública, lo que Exacto. todos queremos y probablemente nadie está en contra. Luego las diversas, por decirlo de alguna manera, intervenciones que se han hecho sobre el ministerio, con la venia o no del ministro no lo sabemos. Luego llega políticas, claro, le cambian el jefe de gabinete, llegan de Palma, ahora el ministro Peñalillo le quita el piso y el ministro sigue ahí. ¿Cómo se lo explica usted? ¿Qué hipótesis se da usted a sí mismo? Yo la hipótesis que tengo es que desgraciadamente el gobierno no tiene una hoja de ruta clara. Entonces mi recomendación de verdad en esto, de muy buena fe, es que paren la reforma educacional, que hagan un acto de humildad, es decir, hagamos una reflexión de 2 meses, que tengamos efectivamente una comisión que reflexione, incluyendo senadores, diputados, actores sociales, que tenga un liderazgo claro, que puede ser Andrés Palma, puede no ser Andrés Palma, alguien que lo ayude, no tengo idea, pero en el fondo que pongan pausa. Aquí Osvaldo Andrade, de quien no es de mi corriente política, tiene toda la razón. Aquí se necesita, para reformas complejas, tú necesitas liderazgo, prudencia, y ser muy riguroso con tu lenguaje, porque obviamente afectas a miles de chilenos. Los apoderados no están saliendo a la calle simplemente porque quieran salir a la calle, nunca habían salido ante la calle los apoderados. Es normal que teníamos desde hace décadas a los estudiantes marchando, es parte de la naturaleza de los estudiantes, pero que los apoderados salgan a la calle claramente habla de un nivel de improvisación. Y por eso quiero repetir, aquí yo no quiero centrar solamente la crítica al ministro Eyzaguirre, yo quiero hacer un llamado a Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet en todo esto ha pasado bastante colada. Ella como que de alguna manera mira desde afuera, y ella es la presidenta. Yo recuerdo a Sebastián Piñera con todas las críticas que le hacían, que se metía mucho en los temas. Bueno, ayer me tocó una persona que decía, por lo menos a Sebastián Piñera lo veíamos, se remangaba, hablaba de todos los temas. Me encantaría que en esta materia, que es tan central para su gobierno, y que de verdad yo quiero que al gobierno le vaya bien, porque al final del día los políticos pasamos por esto nomás, Michelle Bachelet pudiera tener un liderazgo mayor. ¿Qué esperaría usted de la presidenta en particular? Que ella interviniera y dijera, vamos a poner pausa, vamos a escuchar. ¿Que cambie el ministro? Puede cambiar el ministro. Honestamente a mí yo creo que estas cosas puede ayudar que cambie eventualmente, pero honestamente no quiero caer
en pegarle a alguien en el suelo. Porque en el fondo en política es re fácil hacerlo. Yo le puedo decir, me saque el ministro mañana y se arregla el problema. No se va a arreglar el problema. Es que aquí se lo pregunto. Entonces, si no cambiamos la forma de hacer la reforma, no vamos a ganar nada tampoco sacando al ministro. Se lo pregunto porque hay dos posibilidades aquí: o que el proyecto realmente no funciona y no está cuajando y es malo, o que es el ministro el que no es capaz de ejecutar un proyecto que quizás tiene su viabilidad política. Sin lugar a duda el ministro ha cometido errores y yo creo que parte del cambio de diseño tiene que partir por ahí. Cuando Osvaldo Andrade le dice que tiene que efectivamente guardar silencio, es por algo. Y muchos le han dicho que su diseño inicial de cómo partió, de no haber partido por mejorar la educación pública. Otra cosa que no hemos comentado en la entrevista que tuvo el rector Solesi de la Universidad de Santiago el día domingo. Rector que marchó con los estudiantes y que dice: yo no entiendo la lógica de esta reforma. Deberían haber partido por la calidad de la educación pública. Entonces, claramente hay un desorden, una improvisación enorme. Y yo creo que aquí hay que tomar medidas drásticas. No sé si la medida drástica pasa por sacar al ministro, sí sé que pasa por cambiar la forma, y nosotros hoy día estamos haciendo el loco en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, porque nos está pasando lo mismo que con la reforma tributaria. Diputado, ¿cómo que en el fondo explica, no estamos legislando? ¿Cómo se explica que haya improvisación, o lo que usted llama improvisación, cuando Michelle Bachelet sabe que va a ser presidenta hace tanto tiempo? Porque, votaciones más o sondeos más o sondeos menos, era bastante claro, probablemente una elección como pocas antes, en que se definió o se sabía quién iba a ser la presidenta con tanta antelación, y además el tema de la educación siendo un tema que venía desde antes y del cual se habló en campaña hasta el hartazgo. Mira, yo creo que el motivo es porque en la campaña fueron muy irresponsables en prometer cosas que no cuadraban con los números. Si tú miras la reforma educacional, esta puede ser una gran reforma educacional si es que seguimos de alguna manera la ruta de priorizar en los niños y priorizar en los profesores y reducir la desigualdad que existe enorme en el sistema escolar. Pero cuando tú prometes gratuidad en la educación superior y sabes que eso solo te cuesta toda la reforma tributaria, no vas a poder hacer las dos cosas. Entonces yo honestamente siento que aquí está una camisa de fuerza, porque las promesas de campaña están siendo la soga al cuello para el ministro. Si el ministro, cuando dice que quiere bajar a 4 años la gratuidad de la educación superior, yo habría dicho otra cosa mucho más sensata, que es decir, demos una gratuidad en la educación superior a todo el que no pueda pagar. Pero bueno, él trató de bajar los costos porque sabe que no le da. Y como está presionado por la Confech, y está presionado también por los apoderados que quieren que no nivelen hacia abajo, que es lo que está haciendo la reforma actualmente, está, en el fondo, va a tener que elegir. Y yo creo que la que tiene que elegir es Michelle Bachelet, porque tiene la credibilidad para hacerlo. Ella puede ser efectivamente la que solucione este problema si se mete en el problema, pero si se mantiene al margen, la verdad es que yo no creo que salgamos bien de este entuerto. ¿Y no le dan los números porque la reforma tributaria no le alcanza? Porque son 5.000, no cuadrando. Los números son súper simples, son 5.500 para la educación, millones de dólares. ¿Sí? El solo hecho de eliminar el copago peso por peso y darle a todos lo mismo que el máximo copago sale 4.500. Por lo tanto, no te da para financiar lo otro. Tienes que elegir. Pero es que me cuesta muchísimo creer que hayan llegado a proponer esto con una reforma súper clara que decía 8.200 millones. Eso es lo que necesita la reforma tributaria y no calcen los números. Lea el libro Cambio de Rumbo de Mario Weisberg. ¿Qué es lo que dice Mario Weisberg cuando habla de educación superior gratuita? Dice: yo al principio estoy de acuerdo con que sea gratuita, pero eso probablemente en 10 años más o mucho tiempo más. Mientras no resolvamos la calidad de los profesores, mientras no resolvamos la brecha que hay entre lo que se invierte en los particulares pagados y todo el resto, o sea, el 7% más rico y el resto, educación popular, si no hacemos esa pega, es como construir el penthouse sin haber construido primero los otros pisos de la casa. Y no dan las lucas, o sea, no dan. Entonces, yo honestamente creo que aquí el ministro tenía que quedar mal con alguien. Y ese era el liderazgo que necesitábamos. Y no lo hemos visto que está tratando de quedar bien con todo. Y esa es la genuflexión de la cual yo hablo. ¿Será que el ministerio le tiene miedo a la calle? ¿Le tienen miedo directamente a los estudiantes? Y yo creo que aquí, yo creo que aquí hay que interpelar también muy fuerte a Giorgio Jackson, a Camila, de que se pongan la mano en el corazón y si efectivamente creen que se debe invertir en la gratuidad de la educación superior ahora. Nadie lo ha sacado al pizarrón a ellos. Y esto, al final del día, ellos está bien cuando marchaban que pidieran eso, pero ahora son políticos. Los políticos estamos obligados a elegir. O sea, está bien que cuando uno marcha dice yo quiero esto, pero cuando ya está en el Parlamento y te dicen que tienes 5.500 millones de dólares, no tienes más, porque el país no da para más, obviamente tienes que elegir. Entonces hay que sacarlo al pizarrón, porque ayer sacaron una página web defendiendo la reforma, Revolución Democrática, y yo les digo, ¿dónde está? Yo me dijo en un debate hace como un mes atrás, no, si nosotros vamos a decir que en realidad tenemos que priorizar a los niños, vamos a decir cómo queremos que se distribuyan los recursos. Hasta el momento nada. ¿Influyen mucho en el gobierno, cree usted, la bancada estudiantil? Yo creo que influía mucho al principio, después lo sacaron. Ahí, de hecho, Solesi le pega un poco a justamente que probablemente el motivo por el cual se partió de esta forma tiene que ver con eso. Las presiones. Yo creo que aquí todos tenemos que participar. Si ellos son súper importantes. Y yo honestamente creo en un país que se construye con todos. Pero lo que no creo es que tengamos que tener falta de liderazgo político y una genuflexión hacia la Confech
de que en el fondo como si fuesen los que al final son ministros en vez de él. Y eso creo que no habla bien del liderazgo de Michelle Bachelet. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Buen día, Muchas gracias diputado. a usted por la invitación.